Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, una fecha que para muchos no necesita recordatorio, porque el control, el teclado o la pantalla son parte esencial de su día a día. Pero este día no es solo para quienes pasan horas frente a una consola. Es un momento para reconocer que los videojuegos han dejado de ser un pasatiempo aislado, y se han convertido en un fenómeno cultural, económico, social y artístico. Hablar de videojuegos hoy es hablar de creatividad, de comunidad, de innovación tecnológica, de narrativas complejas y, sí, también de emociones profundas. ¿Quién no ha sentido euforia al ganar una partida épica o frustración al perder en el último segundo? Lo que antes era considerado por muchos como una pérdida de tiempo ha demostrado ser una fuente legítima de entretenimiento, educación e incluso desarrollo profesional. Desde los 8 bits de los años 80 hasta los universos abiertos y realistas de la actualidad, los videojuegos han evolucionado a pasos gigantescos. Lo que comenzó con juegos simples como Pong, Pac-Man o Tetris, ahora se ha transformado en mundos con historias tan complejas como una novela, y tan visualmente impactantes como una película de Hollywood. Y lo más asombroso es que los videojuegos no discriminan. Hay opciones para todas las edades, géneros, intereses y niveles de habilidad. Puedes relajarte con un juego de construcción como Minecraft, competir intensamente en FIFA o sumergirte en una historia filosófica como Journey. Hay quienes los juegan para socializar, otros para competir a nivel profesional, y muchos más para encontrar un refugio donde desconectarse del estrés cotidiano. Este día no solo celebra el acto de jugar, sino todo lo que los videojuegos representan, una industria millonaria, sí, pero también una cultura que une generaciones, que conecta a personas de todo el mundo, que inspira a crear, a contar historias, a desafiar límites. Hoy, al igual que el cine o la literatura, los videojuegos ocupan un lugar en la conversación global. Son arte, son deporte, son terapia. Y lo mejor es que apenas estamos viendo el principio del juego. La historia del videojuego es una historia de evolución constante. Nació como una chispa curiosa entre científicos y programadores en laboratorios académicos, y hoy se ha convertido en una de las industrias más poderosas del planeta. Para entender el impacto de los videojuegos, hay que regresar a los años 70, cuando juegos como Pong de Atari marcaron el inicio de una era. La pantalla era en blanco y negro, los gráficos eran rudimentarios, pero lo que importaba no era lo visual, sino la experiencia, interactuar con una máquina en tiempo real. Algo que, hasta ese momento, era impensable. Los años 80 trajeron una explosión de creatividad, Space Invaders, Donkey Kong, Super Mario Bros. Las consolas domésticas como el NES de Nintendo llevaron el entretenimiento interactivo al hogar. La infancia de millones estuvo marcada por estos juegos, que no solo entretuvieron, sino que también comenzaron a formar parte de la cultura popular global. ¿Quién no reconoce hoy en día a Mario, incluso sin haberlo jugado nunca? Después vinieron los años 90, la década dorada del desarrollo tridimensional, de la música digitalizada, de los videojuegos narrativos. Títulos como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Final Fantasy VII o Metal Gear Solid demostraron que los videojuegos podían contar historias profundas, emocionales, tan complejas como una película o novela. El jugador ya no era solo un competidor, era un protagonista. El cambio de siglo trajo la conectividad. El Internet convirtió al videojuego en una experiencia social. Juegos multijugador como World of Warcraft, League of Legends o Fortnite no solo ofrecían retos, sino comunidades, clanes, torneos, amistades a distancia. Hoy, millones de personas ven a los videojuegos como su lugar de pertenencia, su espacio para compartir, competir o simplemente ser. Y mientras todo eso ocurría, el mercado crecía. Las grandes productoras como Nintendo, Sony, Microsoft, pero también los estudios independientes, construyeron un universo vasto de posibilidades. El desarrollo de hardware permitió realismo visual impresionante, y la creatividad de los desarrolladores no ha parado de crecer. Detrás de cada evolución tecnológica, hay una historia humana, niños que soñaban con hacer videojuegos, artistas que encontraron un nuevo lienzo, jugadores que encontraron consuelo en una pantalla. Y es por eso que esta historia merece ser contada, celebrada y vivida con orgullo. Porque los videojuegos no son una moda pasajera, son un capítulo esencial de la historia contemporánea. Durante mucho tiempo,
los videojuegos fueron vistos simplemente como una forma de ocio, incluso con cierto prejuicio: te vas a volver violento, eso te atonta, mejor sal a jugar al parque. Pero los años y los estudios han demostrado todo lo contrario. Los videojuegos son mucho más que entretenimiento. Son arte interactivo, herramientas educativas, medios terapéuticos y espacios de expresión emocional. En el terreno artístico, el videojuego ha demostrado ser una fusión de disciplinas: gráfica, música, narrativa, programación, diseño. Cada juego es una obra colectiva, con estilos visuales que van desde lo abstracto y minimalista hasta mundos hiperrealistas. Juegos como Gris, desarrollado por españoles, son verdaderas acuarelas en movimiento que abordan temas como la depresión sin necesidad de palabras. Journey, por su parte, usa el silencio, el paisaje y la conexión anónima con otros jugadores para hablar sobre la vida, la pérdida y la esperanza. ¿Qué otro medio permite vivir la emoción desde dentro, tomando decisiones, siendo parte de la historia? En la educación, los videojuegos han abierto puertas increíbles. Simuladores de vuelo, juegos de lógica, aplicaciones de matemáticas, historia o ciencias que motivan a los estudiantes desde el juego. Incluso en contextos sociales difíciles, se han usado videojuegos para mejorar habilidades cognitivas, fomentar la colaboración o enseñar sobre derechos humanos. El aprendizaje, cuando es interactivo y emocional, se vuelve significativo. Y los videojuegos tienen ese poder. También son terapia. Literal. En hospitales, videojuegos especialmente diseñados ayudan a pacientes con rehabilitación física, coordinación motriz o manejo del dolor. En el campo de la salud mental, juegos que invitan a resolver problemas, a enfrentar miedos o simplemente a encontrar calma han sido herramientas complementarias a tratamientos psicológicos. Un ejemplo notable es Celeste, que cuenta la historia de una joven escalando una montaña como metáfora de la lucha contra la ansiedad. Y no podemos olvidar su capacidad para contar historias que no tendrían lugar en medios tradicionales. Juegos creados por personas trans, por comunidades indígenas, por desarrolladores independientes que no buscan vender millones, sino contar algo íntimo, profundo, humano. Así, los videojuegos se convierten en espejo y altavoz. Reflejan realidades, abren conversaciones, rompen silencios. Este bloque lo deja claro: el videojuego es una nueva forma de arte y comunicación, que ya no necesita pedir permiso para ser tomado en serio. Su impacto está en las emociones que despierta, en las preguntas que plantea, en la comunidad que construye. Y eso, definitivamente, vale ser celebrado. Hablar del Día Mundial del Videojuego también es hablar de quienes le dan vida todos los días, las comunidades gamers. Porque un videojuego no es solo código y gráficos, es también lo que ocurre cuando miles de personas se conectan a jugar, a compartir, a emocionarse juntas. Hoy más que nunca, los videojuegos son una puerta de entrada a la amistad, la creatividad y la construcción de identidad. ¿Quién no ha formado equipo con desconocidos en línea y terminado agregándolos como amigos? ¿Quién no ha reído, gritado, aprendido estrategias, incluso discutido, con otros jugadores? En los videojuegos hay algo único: la experiencia se comparte en tiempo real, con personas de diferentes países, idiomas y culturas. Y muchas veces, esos lazos se vuelven fuertes, duraderos, incluso cuando nunca te has visto cara a cara. Es un nuevo tipo de vínculo, nacido en mundos virtuales, pero con emociones muy reales. En plataformas como Twitch, YouTube o Discord, se forman comunidades que van más allá del juego en sí. Son espacios donde se comparten ideas, se crean memes, se organizan torneos, se apoyan causas sociales e incluso se encuentran oportunidades profesionales. Porque sí, los videojuegos han generado carreras enteras. Desde streamers hasta diseñadores, desde testers hasta comentaristas de eSports. Lo que antes parecía un simple hobby, hoy puede ser un camino laboral con impacto global. Y es que el fenómeno del streaming ha cambiado las reglas del juego. Ver jugar a otros se ha convertido en un espectáculo tan popular como cualquier serie. Pero más que eso, se trata de compartir emociones, reírse de los errores, celebrar las victorias, seguir una narrativa juntos. Es una nueva forma de acompañarse. Muchas personas han encontrado en estos canales consuelo, compañía y hasta inspiración. No podemos olvidar que en las comunidades gamers también se discute, se debate y se lucha. Se habla de inclusión, de representación, de accesibilidad.
Hay jugadoras que han alzado la voz contra el machismo en el gaming, desarrolladores que impulsan la diversidad, gamers con discapacidades que reclaman su lugar. La comunidad no es perfecta, pero está viva, activa, cambiando. Porque el videojuego también es una plataforma para transformar el mundo. Celebrar este día es también agradecer a quienes comparten partidas, crean contenido, moderan foros, diseñan mods, escriben fanfics, hacen cosplay, editan gameplays, animan servidores. Todo ese ecosistema forma parte del universo gamer. Un universo que, en el fondo, se trata de jugar juntos, pero también de construir juntos. Hoy, en el Día Mundial del Videojuego, no solo celebramos el pasado y el presente, sino que también miramos hacia el futuro. Un futuro que se anuncia emocionante, complejo y lleno de posibilidades. Porque los videojuegos no van a desaparecer. Al contrario, están evolucionando y transformando la forma en que entendemos el entretenimiento, la educación, la salud y la conexión humana. Por un lado, la tecnología avanza a pasos agigantados. La realidad virtual y aumentada están cambiando la experiencia del jugador. Ya no se trata solo de mirar una pantalla, sino de sumergirse en mundos tridimensionales, donde puedes explorar, interactuar e incluso sentir. Juegos con sensores ápticos, controles por movimiento, seguimiento ocular, entornos inmersivos. La ciencia ficción está dejando de ser ficción. Y eso plantea un desafío: ¿cómo usamos esta tecnología de forma ética y accesible? La inteligencia artificial también se está incorporando al gaming de maneras sorprendentes. No solo en personajes más realistas o escenarios dinámicos, sino también en juegos que aprenden del jugador, que se adaptan a su estilo, que generan contenido procedimental casi infinito. Imagina juegos que se escriben en tiempo real según tus decisiones, tus emociones, tus ideas. Ese es el horizonte que se está construyendo. Pero el futuro no es solo tecnológico, es también social. La industria debe enfrentar preguntas sobre sostenibilidad, representación y salud mental. ¿Cómo se diseñan juegos sin fomentar adicción? ¿Cómo se cuida al jugador sin limitar su libertad? ¿Cómo se incluye a comunidades marginadas? ¿Cómo se da visibilidad a nuevos talentos, nuevas culturas, nuevas narrativas? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias. Porque el videojuego, como cualquier medio poderoso, también tiene responsabilidad. Y ahí es donde entra el jugador. Porque el futuro del gaming no está solo en manos de grandes empresas. Está también en la comunidad, en los jugadores que exigen mejores prácticas, en los desarrolladores independientes que crean desde la pasión, en quienes usan el juego para educar, sanar, narrar. Cada uno de nosotros forma parte de esta evolución. Cada partida, cada decisión, cada historia cuenta. Así que celebremos este Día Mundial del Videojuego entendiendo que no es solo un pasatiempo. Es una forma de estar en el mundo. Es cultura, es comunidad, es creación. Y en ese sentido, cada gamer es más que un jugador, es un habitante de un universo cambiante, vibrante y lleno de futuro. Que la partida siga, que el juego evolucione, y que nunca perdamos la capacidad de asombrarnos al presionar Start.